Hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas que se llama Viviendo Libres. Creo que va a llevarnos a un nivel especial en nuestras vidas durante las siguientes semanas. Sé que yo sí o sí estaba en necesidad de una palabra así. Y así como para mí era necesario, sé que para mi iglesia también lo era. Por eso yo quiero empezar, el día de hoy quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos podrían ser honestos? Estamos en iglesia. ¿Cuántos podrían ser honestos en reconocer que quizá enfoquémonos en esta última semana que pasó? En los últimos 7 días han tenido días complicados. ¿Quién podría decir, he tenido días muy complicados? Si alguien podría decir, sí, ok, hay varias personas. ¿Qué complicación puede variar? Porque somos diferentes, pero hemos tenido días complicados. Lo llamamos días difíciles. Días donde nos cuestionamos, días donde estamos desganados, aún días donde ya nos levantamos con una actitud. ¿Quién se levanta con mala actitud? Muchos. Y esto es el producto de días complicados, días estresantes. En el colegio había una actividad, una dinámica que creo que ya se ha prohibido hoy en día, pero era bien divertida. Cuando yo estaba en el colegio se llamaba Tupac Amaru. No sé quién ha jugado, jugado, no sé. Pero yo estudié en un colegio puro niño, puro hombre. Era divertido, ¿no? Tupac Amaru, como todos sabemos, era un revolucionario en pro de los indígenas y que fue atado a 4 caballos y quisieron así descuartizarlo totalmente. Y de ahí vino este juego entre los niños. Tomábamos a un compañero y cada uno tomaba un brazo, el otro brazo, otra. Veo cara de sorpresa. ¿Nunca han jugado esto? No. Necesito 4 voluntarios. ¿Sí? Los que han levantado la mano saben que esto es divertido. No, hasta que alguien se haya lastimado, hasta que alguien se disloca un hombro y a la enfermería. Pero muchos de nosotros nos sentimos como este juego, Tupac Amaru, que tenemos tantas presiones por todo lado, donde de cada extremo nos están jalando. Tenemos una situación persistente en el hogar que nos está generando malestar. Pero esto se suma que en nuestro labor, en nuestro empleo, en nuestra empresa, en lo que realizamos entre semana también hay otras complicaciones. Ya no hay satisfacción, hay demasiada presión, hay demasiado estrés. Y a esto se le suma problemas de nuestra propia salud. Y a esto se le suma problemas aún en otros círculos. Y muchos de nosotros están ya así, tan estirados, tan estresados, tan agobiados. Y seamos sinceros, en iglesia no lo sabemos. Porque en iglesia todo el mundo viene, cada vez que estoy en la puerta saludando a las personas cuando llegan, todos vienen felices. Yo me siento mal porque a veces yo no estoy feliz. Y yo digo, ¿la gente realmente es tan feliz? Pero todos ponemos, ¿qué cosa? Una sonrisa. Y cuando alguien te pregunta, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte, estamos bien. Quizás no estás bien, quizás se han peleado viniendo a la iglesia, porque ese es el típico, es lo típico de una familia cristiana. Si tú no discutes camino a la iglesia, entonces no eres buen cristiano. Porque nos pasa a nosotros. Por eso mi esposa y yo venimos separados siempre. Yo voy primero y ella viene después, porque si no venimos juntos, siempre hay conflicto. Si te sientes así, mira, no deberías preocuparte. ¿Por qué? Porque eres humano. Aunque no lo creas, la persona que está al lado tuyo se siente tan igual como tú. La persona que está detrás tuyo se siente tan igual como tú. La persona delante tuyo también se siente tal como tú. Entonces, para poder sobrevivir a esta situación, tenemos que ir a lo que enseñan las Escrituras. Para poder salir libres, victoriosos de estas situaciones que nos presionan, nos esclavizan, abramos las Escrituras, al libro de los Hechos. Y ahí tenemos a este famoso personaje, el apóstol Pablo. ¿Alguien escuchó del apóstol Pablo? Muy bien. El apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento siendo inspirado por el Santo Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribía lo que Dios quería que escriba y nos dejó maravillosas cartas, maravillosas epístolas.
Pero Pablo no siempre fue un buen hombre de Dios. Pablo tuvo un pasado muy difícil. Pablo torturaba a los cristianos. En la antigua vida de Pablo, si Pablo ingresaba acá, apresaba a los que podía y se los llevaba. Y los torturaba, porque él no quería que el evangelio de Cristo siguiera creciendo. Ese era el apóstol. Hasta que el apóstol Pablo conoce a una persona. Camino a Damasco se encuentra con el mismísimo Señor Jesucristo. Y toda persona que tiene un encuentro real con Jesús, su vida cambia. Si tú aún no has experimentado esto, hoy es un buen día para experimentarlo. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús, su vida va a cambiar. Entonces Pablo cambió de ser perseguidor de los cristianos, ahora por ser cristiano es perseguido también. Se sumó a la iglesia. Y Pablo estaba tan apasionado por el evangelio que renunció a todo y comenzaba a viajar por las ciudades llevando la palabra de Dios. Un maravilloso trabajo. Se la pasaba viajando. Y en uno de los viajes le ocurre algo. Él era feliz predicando la palabra. Y ahí es donde tomamos la historia. En el libro de los Hechos, capítulo 16, narra esta historia de la cual vamos a aprender nosotros. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Verso 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero otra vez el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Ok? Si no es por acá, no es por allá. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche, Pablo, sobre esta parte, tuvo una visión del Señor, en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Todos estamos de acuerdo de que Dios tenía una visión para Pablo. Dios le estaba diciendo: Pablo, tú estás acá, no te quiero acá, donde yo te quiero es allá. ¿Y sabes qué es lo hermoso de Dios? Es que Dios también tiene una visión para tu vida. Dios no te quiere exactamente donde tú estás. Dios te quiere en otro punto mejor. Pero a veces el viaje entre punto A y punto B es complicado. Tiene cierta turbulencia. Para aquellos de nosotros que estamos en este proceso, todos podemos decir: sí, quizás estoy en este proceso de salir de este punto A un punto B y estoy experimentando turbulencia. Pero déjame decirte, el destino que Dios tiene para tu vida siempre va a ser mejor que el destino que tú crees que tienes para tu propia vida. Pero a veces nos cuesta creerlo. Y está bien, es parte de nuestra humanidad. Y se quedó en la ciudad a predicar el evangelio. Verso 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de la oración, era un día de oración, nos salió al encuentro una joven ¿qué? Dice la palabra, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes ganaba mucho dinero. ¿Para quién? Para ella misma, porque era una esclava. Había esta jovencita que era esclava y que un espíritu la dominaba. Y había personas que se aprovecharon de esta condición para sacar dinero de esto. ¿Ok? Verso 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Esta mujer gritaba, como era divina: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Y así continuó durante muchos días. Un día Pablo agarra y ya por fin dice, viendo cómo este espíritu incomodaba a la señorita, a esta mujer que era esclavizada, dijo: no, esto ya no es tolerable. Ya no se puede hacer esto, pobre mujer. Y Pablo se molestó tanto que reprendió a la joven. ¿A quién reprendió? Al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Ok, ya vamos entendiendo esta historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había entregado su vida a Cristo, había emprendido un viaje, había evangelizado, gente estaba recibiendo el mensaje de la salvación. Tenemos por acá personas que están siendo liberadas de malos espíritus. Maravilloso. ¿Cuántos creen que todo lo que está pasando es bueno? ¿Cuántos creen que es malo? ¿Bueno o malo? Vamos a ver. La palabra del Señor nos dice en el verso 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero,
echaron mano a Pablo, o sea, lo atraparon y los arrastraron a la plaza ante las... Yo no creo que ahí Pablo estaba muy emocionado. Imagínate tú, están compartiendo la palabra del Señor, están volanteando, están haciendo algo al aire libre, felices, hablando acerca de Jesús, y de repente viene un tumulto de personas y te jalonean. Quizás te arrugan la camisa o te la rompen. Ven para acá, entre 10, 15 o 20 o 30. Y no solo te llevaron, sino que lo arrastraron. Pero Pablo no podía hacer nada porque definitivamente era una gran cantidad de personas que estaban molestos de que él estaba predicando el evangelio. ¿Ok? Fue agarrado, arrastrado, llevado a las autoridades, dice la palabra. La cosa empeora, mira el verso 20, mira, va de mal en peor. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. ¿Era verdad eso? Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. No solamente los arrastraron, sino que también estaban esparciendo calumnias. Pero ahí no queda la cosa. El día maravilloso del apóstol Pablo había cambiado. Entonces la multitud se amotinó, porque era una multitud, no era uno, no eran dos, contra Pablo y Silas y los magistrados, y mandaron que se les arrancaran la ropa y los azotaran. ¿Qué daño había hecho el apóstol Pablo? Había llevado el evangelio. Había compartido mensaje de esperanza, de salvación. Había ayudado a una mujer que era esclava a liberarse de ese espíritu. Ahora esta persona ya no era poseída, ahora podía disfrutar de su propia vida. Pero hay gente que a veces no le parece estas cosas. Les quitaron la ropa, los azotaron y después, mire el verso 23, después de darles, y todos juntos decimos, muchos golpes, muchos, ya, o sea, te atrapan, te arrastran, te calumnian, te azotan, te golpean. ¿Qué más puede salir de peor que esto? Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Estuvieron encadenados, arrastrados, golpeados, azotados. ¿Alguien podría decir que si alguien estaba atravesando por un Tupac Amaru, era el apóstol Pablo? Hemos tenido días difíciles nosotros, pero dudo de que alguno de nosotros haya experimentado lo que él experimentó. Quizás se pueda asemejar en algo, probablemente. Este es el peor día en la vida de alguien, donde supuestamente iniciamos un proyecto que debería ser bueno. Iniciamos una relación que debería ser maravillosa. Empezamos algo y todo al comienzo parece ir bien, porque siempre decimos esto. Salida de caballos, parada de burrico. O sea, siempre empezamos bien las cosas y nos emociona. Pero ahí viene la presión, ahí vienen las dificultades, lo que conocemos como las diferentes circunstancias. Hay personas que dicen, pero todo debería ser bueno. ¿Por qué discutimos tanto si nos queríamos? ¿Por qué este trabajo del cual estaba tan emocionado ahora lo detesto? Lo que empezó bien comienza a cambiar y a afligirnos a nosotros. No eres la primera persona. Antes de ti han habido personas y habrán otras personas que se sienten tan estresadas por las circunstancias. Quizás estás en ese momento, quizás puedas sentirte, no en una cárcel física, pero sientes que lo que vives es una cárcel. Sientes que has perdido la libertad, que te has rendido ante las diferentes circunstancias y muchos se han resignado y han dicho, bueno, es lo que me toca vivir, lo tengo que aceptar. Me siento encadenado a cosas que no quisiera estar encadenado. Quisiera tomar nuevas decisiones, pero siento que no puedo. Quizás el matrimonio está atravesando por una crisis muy fuerte y nadie sabe. Se está desmoronando al punto del divorcio, una relación que empezó tan bien. Quizás hay personas, yo conozco mucha gente que se cuida, que come sano, que hace ejercicio. Pero también he conocido personas que al hacer esto
han recibido malas noticias en cuanto a su salud. Y te genera una gran interrogante, ¿pero por qué? Si me cuido, si como sano, ¿por qué tengo esta enfermedad en mí? Y esto abre una arista de situaciones. Abre un montón de complicaciones. Quizás es otra situación más familiar o más íntima referente a nuestros hijos, a quienes los vemos crecer con tanto amor, pero llega una edad donde sentimos que los hemos perdido o nos generan mayores preocupaciones, donde nos cuesta conciliar el sueño pensando en el futuro de ellos. La ansiedad, la depresión, aún, y el peor tipo de depresión no es, depresión es terrible por donde lo veas, pero a veces las circunstancias nos generan cierta depresión. Pero hay veces que aún ni siquiera las circunstancias. Hay personas que teniendo las mejores circunstancias se están hundiendo en depresión. Su desbalance es tan profundo, ellos sienten que se están hundiendo y sienten toda esta presión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo salir vivos de esta situación? Yo no sé en qué manera puedas tú identificarte a alguien que está experimentando algún tipo de Tupac Amaru. Pero ¿cómo manejamos esto según la palabra de Dios? Permíteme brindarte dos verdades. Dos verdades que me han ayudado bastante a mí y me siguen ayudando en momentos muy difíciles. La primera verdad, si la puedes escribir, es que la libertad de mis circunstancias empieza cuando me enfoco en Jesús. Porque todos conocemos algo. Donde tú pongas tu enfoque, va a recibir no solo toda tu atención, sino todo el poder. Donde tú pongas la atención, la mirada, el enfoque, donde tú inviertas la mayor cantidad de energía es aquello que va a crecer. Y cuando tu enfoque está exclusivamente en la circunstancia adversa, definitivamente la circunstancia se siente demasiado grande. No digo que pueda que sea grande, por si acaso, se siente demasiado grande. Porque es lo único que estamos viendo. Pero algo hermoso y maravilloso sucede cuando decidimos, hoy no, hoy elijo quitar la atención o como lo conocemos, la preocupación de este asunto y voy a direccionar mi atención en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice el libro de los Hebreos. Voy a poner mi atención en Él, mi enfoque en Él. Voy a acercarme más a Él, voy a aprender más de Cristo, voy a seguir más a Jesús. Y cuando tu atención, mira, yo te lo prometo, cuando tu atención de tu preocupación, sea económica, de salud o familiar, la quitas del asunto, no es hacerse el ciego, no es ser el avestruz y meter la cabeza bajo la arena. No, 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 no. Es ser sabios. Es elevar la mirada y fijarnos en quien sí puede manejar aquello que tú y yo no podemos. Cuando nosotros, mira, el resultado de una persona que solamente pone su atención únicamente en la circunstancia adversa, genera en nosotros una actitud de víctima. Como que soy víctima de las circunstancias, que es algo que me tocó vivir, es algo que yo no puedo resolver. Pero cuando ponemos la atención en Jesús, yo no soy víctima, soy victorioso. Y es nuestra decisión cambiar o transicionar de una víctima a vivir en victoria. Y solamente esto ocurre cuando nosotros fijamos la atención en Jesús. ¿Y por qué esto es así entonces? ¿Por qué debo hacerlo? Y acá viene la segunda verdad que me gustaría que anotes. Y es que Jesús es más grande de lo que estás atravesando. No hay persona más grande que Cristo Jesús. No la hay. Él es mayor, Él es más grande y cuando tu enfoque y tu seguridad está en Él, déjame decirte, vamos a poder navegar a través del mar de la dificultad y salir al otro lado, porque estamos con Él. Una de las historietas que me encanta bastante es Mafalda. ¿A quién le gusta Mafalda? Esta es la buena gente. Tenemos a Guille, el hermano menor de Mafalda, que está en la playa comiendo su helado. Feliz, y de repente ve un perro, ¿no? Y se asusta. Y dice, no, tengo que ir a alguien más grande que yo. ¿Y a quién busca Guille? Busca a su hermana, a Mafalda. Y Guille ahora ve su rostro de tranquilidad. Ahora, la que está preocupada, ¿quién es? Porque ¿a quién está viendo Mafalda? A la circunstancia,
al perro. Ella se angustia, tengo que ir a alguien que es más grande que yo. ¿Y quién busca? A su papá. Ahora, Guille disfruta de su helado, Mafalda disfruta de su helado. Ahora el que está preocupado, ¿quién es? El papá. El papá dice, tengo que buscar a alguien más grande que yo. ¿Y a quién buscan? Al salvavidas. Y el salvavidas está con una cara que no entiendo esto. ¿Sabes? Por más gracioso que sea, esa es la realidad de nuestras vidas. Cuando tú te enfocas en el perro feo, pierdes la paz, pierdes el gozo, la angustia te invade. Pero cuando tú vas a aquel que es más grande, puedes disfrutar la vida que tienes. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Es lo que hicieron ellos cuando fueron apresados. Mira el versículo 25, sigamos con la historia. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Un ratito. O sea, han sido atrapados, arrastrados, calumniados, azotados, desvestidos, golpeados, encarcelados. ¿Y ahora están adorando a Dios? Y esa es la clave para que tú y yo podamos liberarnos de esta presión que las circunstancias nos empujan. ¿Puedes creer que ellos estaban cantando al Señor aún con los cepos puestos, con las cadenas, en un lugar injustamente establecido? ¿Puedes creer? ¿Cuántos podrían cantar el día de hoy? Entonces, ¿por qué no venimos temprano a cantar? ¿Es la alabanza parte de nuestra dinámica familiar? ¿Es en nuestro hogar un lugar donde expresamos nuestro corazón al Padre? Aún así, tengamos situaciones y digamos, ay, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes. Préndele la alabanza, algo va a tener que pasar. O quizás priorizamos otros elementos. Quizás ahí está la razón, la causa por la cual nosotros estamos tan estresados, o tan desanimados, o tan desconectados. ¿Qué haces tú cuando vienen todas las situaciones encima? ¿Cuántos se preocupan? ¿Cuántos eligen adorar? ¿Qué tal si escribimos en nuestras hojitas, en una hojita, yo elijo adorar o yo elijo preocuparme? ¿Qué es lo que haces? Eso, la respuesta a esta pregunta nos da la razón por la cual quizás estás tan preocupada o estresada, angustiado. Pero cuando tú eliges, mira, como el apóstol Pablo y Silas en la cárcel, ¿sabes qué? Esto es inevitable, es algo por lo cual estamos atravesando. Para aquellos que están atravesando por un proceso de salud complicado. Es inevitable, está pasando. Enfocarte más en el proceso que en la persona de Jesús solo va a añadir angustia a tu vida. ¿Y qué tal si en vez de enfocarnos en esta situación con la que hay que definitivamente lidiar, alabamos y oramos y congregamos y meditamos en la palabra, ¿no? Y nos juntamos? Déjame decirte, el resultado va a ser totalmente diferentes. A veces vas a sentir que hasta eres el único que canta. ¿Cuántos estaban cantando en la cárcel? Solo dos, Pablo y Silas. ¿Los demás presos cantaban? Y yo siento que a veces esa es la razón por la cual mucha gente no canta. Porque nadie está cantando. Qué roche, ¿no? Pero eso mismo, déjame decirte, está debilitando tu vida. Te está debilitando. Por eso hay cosas que otras personas no los tumbarían que a ti te están tumbando. La verdad. Ahora, sé que no debemos compararnos, pero si lo hacemos de una manera objetiva, lo que estás atravesando, lo que quiero decir, es superable. Porque otros lo están superando, pero a ti te está tumbando. Porque te estás enfocando nuevamente en el perro feo, en la circunstancia. El perro feo es real, la circunstancia es real. Acá no estamos diciendo de que no, imaginemos que no está ahí. Pero nada va a ayudar observándolo y mirándolo. Lo mejor que tú puedes hacer es regresar a los brazos de Jesús, elevar la mirada y comenzar a alabar y a creer. Sí, Señor, aunque esta situación es muy adversa, es muy complicada, yo creo en ti. Y voy a elevar mi corazón. Alguien me dice,
Pero Alonso, esta cosa de cantar, de adorar, no es algo que yo hago usualmente. No es parte de mí. Déjame decirte, no es del todo cierto. No sé cuántos han estado viendo el Mundial de Clubes. Para los hombres, por lo general, el fútbol es apasionante. Y muchos gritan en su sala. ¿Cuántos han visto un partido de la selección y se la han pasado gritando? Enojados, digo, enojados, no emocionados. Eso es adoración. Tienes capacidad de expresar lo que sientes. No digas que no. Cuando tu hijito está haciendo su teatro en el Día de la Madre, el Día del Padre, y solamente es un árbol. Me ha tocado hacer eso a mí en el colegio. Tú, miren, es mi hijo, es mi hijo. ¡Hey, hijito, acá estoy! Se sonríe, ¿no? Eso es adorar. No digas que no tienes la capacidad para hacerlo. Solo que has elegido adorar otras cosas. No que estén mal, pero a lo que voy es que tú tienes la capacidad de expresar adoración. Tú tienes la capacidad de redireccionar tu atención y ponerlos en Jesús. Si ahora te sientes hundir, la circunstancia no va a cambiar. Es la misma. Pero ¿por qué se siente más pesada que antes? Porque solamente estás viendo tu circunstancia. Necesitas cambiar tu enfoque. La adoración, ¿sabías que llama la atención de Dios? La queja no, por si acaso. Hay gente, yo conozco personas más negativas, más quejonas. Se pueden encontrar $1.000.000 en la calle. ¿Solo 1.000.000? No, de verdad. Yo me alejo de estas personas. Digo, no. No, es cierto. Pero lo que llama la atención de Dios es la gratitud, la adoración. Como papá lo aprendí. Mis hijas son cariñosas conmigo. Pero la pequeña, la más pequeña viene. Está jugando de la nada, voltea y viene corriendo. Papi, te amo. Me abraza, me besa y se va. Regresa a la media hora, jugamos con algo. Papi, te amo, eres el mejor papá del mundo. Y todo el día me tiene así. Yo estoy como, ¿qué quieres? Lo que pidas te lo doy, hija. Lo que quieras. Tú pídelo y yo... Esa es la verdad. Eso llama la atención de un padre. ¿Cuánto más de Dios? Cuando nos acercamos a Él en oración, en adoración, en alabanza. No en queja. No en ingratitud. Verso 26. De repente se produjo un terremoto. Bueno, en Arequipa estamos acostumbrados. Acá no nos asustamos. Creo que acá la gran mayoría no sale de su cama cuando hay un temblor fuerte, ¿verdad? Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y yo imagino a Dios como siempre soberano, gobernando, observando a sus hijos, viéndolos a todos, pero de ahí alguien está adorando. Y eso llama la atención. ¿Quién es? Es Pablo. Mira dónde está, mira, hagamos algo al respecto. Su corazón fluye en adoración. Persona que fluye en adoración, fluye en victoria. Acuérdate de eso. Toda persona que fluye en adoración siempre va a fluir en victoria. Pero quien está lleno de preocupación o ingratitud o queja, siempre va a vivir abrumado. La adoración nos cambia. ¿Y sabes qué hace Dios el Padre? Déjeme intervenir en algo. Y Dios envía un terremoto. ¿Cuántos conocen a alguien que puede hacer terremotos? Yo conozco a alguien y se llama Dios el Padre. Pero a veces confiamos más en otra circunstancia más que en nuestro bendito Dios. Dios envía un terremoto. Verso 26, continuamos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Cuántos estaban cantando? Pero había más presos. ¿A cuántos presos se les liberaron las cadenas? A todos. Escucha esto. Tu adoración bendice tu entorno. Aún así sientas que eres la única persona en tu hogar. Tu alabanza, tu amor por Dios, tu adoración afecta a tu hogar, afecta a tu trabajo. Por eso no te rindas, sé la luz que Dios te ha llamado a ser.
Si no hubiera sido por Pablo y Silas, los demás no hubieran también compartido la libertad de sus cadenas. Necesitas poner tu atención en él. Ojo, no solo las cadenas fueron se abrieron, porque es lo que el mundo ofrece, te ofrece un alivio temporal a algo, sino que Dios el Padre no solo les abrió las cadenas, sino que también abrió las puertas. Porque ¿de qué hubiera servido que las cadenas se hubieran roto o las puertas hubieran estado cerradas? Hubiera sido una libertad muy limitada. Ya podemos movernos, pero dentro de la habitación. Esa es toda la libertad que vamos a experimentar. Y es que lo que el mundo ofrece te hace creer que la solución está por allá, cuando el único que puede abrir puertas y cadenas es Dios el Padre. Y eso es lo hermoso de Él. Él es más grande que tus circunstancias. Por eso te digo, ¿qué haces apasionándote por el malestar, observando y fijando la atención en algo que tu preocupación no va a poder cambiar? La preocupación no sana a nadie. La preocupación no saca de deudas a nadie. Dios sí puede. Pero sigues fijando tu atención en lo equivocado. Es tiempo de ir a aquel que sí puede y que es más grande que mis propias preocupaciones. Yo creo, y te lo digo no me malinterpretes, yo creo que este es un buen mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el Señor obró en mi corazón bastante mientras lo preparaba. Porque era algo que yo estaba en necesidad de escuchar. Cuando es para mí, cuando yo lo estoy viviendo, cuando siento que estoy cargando demasiado, que a veces siento que ya no puedo, un buen recordatorio viene. Pon la atención en mí. Sientes que no puedes porque has quitado tu atención de mí. Te has distanciado de mí. Te has alejado de mí. Estás más enfocada en estas cosas que en mí, cuando yo soy lo único que puede resolver estas cosas. Hay un lugar que quizás por ahora va a ser muy difícil visitarlo, pero está en mi lista de cosas por hacer antes de partir de este planeta, que es visitar la tumba de Cristo. Ese es un lugar que desde hace muchos años a mí me apasiona. Nuestro Redentor no está ahí, pero solo saber o estar en el lugar donde Él estuvo y lo que significa es increíble. Es increíble. Algo que yo sentí pensando mucho en este lugar y con las cargas que uno mismo tiene, es que Dios el Padre nos ama tanto que envió a Jesús a vivir y a morir por nosotros. ¿Y sabes lo hermoso? Es que Cristo ya no está ahí. Cristo está en ti. Esa tumba está vacía. Tu corazón está lleno con la persona de Jesús. Y si Él está en ti, déjame decirte de que aquello que estás, por lo que estás afligido, puede superarse. Sería triste que Él siguiera en su tumba. Significaría que Él no está acá. Pero Él está en ti. Si tú has creído en Jesús y lo has recibido como tu Salvador, Él está en ti. Cuando el mundo se me viene encima, cuando siento que me hundo, alzo la mirada, fijo mi atención a Él, adoro, alabo, oro, medito, y Él calma mi corazón.